Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ramírez, estudiante de sexto semestre de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, yo les traigo el tema de COVID-19 clínica y tratamiento actual, que pues es un tema muy interesante, muy importante para lo que estamos viviendo ahora mismo. Si lo estás viendo en 2021, pues es, eh, es algo que estamos viviendo actualmente. Pero si lo estás viendo después de unos años, pues tal vez te interesará saber qué fue lo que pasó, ¿no? Y todas las características de esta enfermedad. Y eso es lo que vamos a tratar en esta exposición, esta presentación que les he preparado. Entonces vamos a comenzar. Les explicaré en esta primera parte una pequeña introducción acerca de las generalidades del virus para entrar un poco en contexto y luego ya me centraré en la clínica y tratamiento actual de la enfermedad. Bueno, empecemos con los antecedentes del coronavirus. Y como podemos ver en la siguiente imagen, los coronavirus son virus de ARN grandes, envueltos y monocatenarios, que se pueden encontrar en humanos y en otros mamíferos como perros, gatos, vacas, cerdos y también en aves como los pollos. Esos coronavirus pueden causar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, neurológicas. Los más comunes en la práctica clínica son los que observamos en el esquema de acá a la derecha. El NL63, el 229E, el OC43 y el HKUI, que generalmente estos coronavirus causan síntomas de resfriado común en individuos inmunocompetentes. Sin embargo, hay coronavirus que, como sabemos, pueden llegar a causar una enfermedad grave en los seres humanos. El primero de estos fue el SARS-CoV, causante del síndrome respiratorio agudo severo que se originó en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, en China, en noviembre del 2002. El segundo fue el síndrome respiratorio de Oriente Medio, causado por el coronavirus MERS, que se originó en la península arábiga en el 2012. Y el tercero, como se lo esperarán, es el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019 COVID-19, que es un coronavirus emergente que se reconoció por primera vez en Wuhan, como veremos en la siguiente diapositiva. Aquí les he resumido la aparición del coronavirus, los eventos más importantes en esta línea del tiempo. Entonces vamos a partir en el 8 de diciembre del 2019, fecha en la que se tiene registro del primer caso en Wuhan, China. Pero en el 31 de diciembre es cuando se realiza el primer informe de 27 casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. Aquí pues se informó muchos casos que los pacientes tenían en sí un vínculo, como recordaremos, con un gran mercado de mariscos y de animales vivos en Wuhan. Posteriormente, pues como sabemos, se cerró este mercado. En el 9 de enero del 2020, China ya anuncia la identificación de un nuevo coronavirus como un agente causante de este brote de neumonía, que inicialmente fue denominado por la OMS como 2019 nCoV. El 13 de enero del 2020, las autoridades de Tailandia ya reportaban un caso importado de un hombre ciudadano chino que había llegado de Wuhan. El 20 de enero del 2020 se confirma esta transmisión de persona a persona, que ya la detallaremos más adelante. El 23 de enero, la ciudad de Wuhan fue bloqueada. Se impusieron pues restricciones de viaje a las ciudades vecinas y también internacionales. El 29 de enero el coronavirus ya se había extendido a las 34 provincias de China y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. Y tuvo que suceder en el 11 de febrero cuando recién el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus nombra al virus como tal, como SARS-CoV-2, y la OMS la nombra a la enfermedad como COVID-19. Como sabemos y recordaremos, el 11 de marzo, una fecha muy importante, la OMS define al COVID-19 como una pandemia y como datos que les he traído para el día de hoy, 30 de septiembre de 2021, cuando lo vean, según lo actualizado por la Organización Mundial de la Salud, se ha reportado más de 232 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y en estos pues incluidos 4.7 millones de muertes. En el Ecuador, ¿qué pasa? En el Ecuador, según el CIBE del Ministerio de Salud Pública, en su último informe de situación del 28 de septiembre, se registran 509.238 casos confirmados y 32.762 muertes. Bueno, una vez que hemos entrado en contexto del tema, vamos ahora con la transmisión. Y como les comentaba, pues se transmite principalmente de persona a persona. Se puede explicar mediante este esquema que tenemos a la derecha.
se transmite por rutas comunes, por transmisiones aéreas a través de aerosoles, que son partículas más pequeñas, y también de gotas, que son las más grandes. Estas transmisiones aéreas se liberan cuando una persona infectada tose, estornuda o hable, como podemos ver en la imagen, en el GIF. Y también durante procedimientos médicos como una intubación o el uso de nebulizadores. ¿Qué pasa con estas gotitas? Estos aerosoles entran a la nariz, a la boca, a los ojos e infectan a las personas. También se puede transmitir por contacto directo con la persona infectada. Dando la mano a una persona infectada nos podemos contagiar. Luego cuando nos llevemos las manos a nuestros ojos, a nuestras mucosas. Pero antes de eso, una transmisión por contacto por las gotas que caen a las superficies inanimadas, que se denomina la transmisión por fomites, también es importante. Objetos como pomos de puertas, cubiertos de ropa que se contaminan son estos fomites. Y pues como les mencionaba, estas personas al llevarse las manos a la boca, a los ojos y no tener una adecuada higiene de manos, obviamente, se llegan a infectar por el coronavirus. Algo a señalar en la transmisión es que pues las partículas pequeñas, los aerosoles, y las grandes, las gotitas, se concentran en pocos metros. Entonces la probabilidad de transmisión disminuye con acciones como el uso adecuado de la mascarilla, siempre. El distanciamiento físico igualmente es importante. Y bueno, en condiciones de laboratorio, aquí hablando un poco sobre la transmisión por fomites, se ha visto que el coronavirus puede persistir en cartón, plástico y acero inoxidable por varios días. En los estudios que se ha realizado, pues se ve que la carga viral parece persistir a niveles más altos en superficies impermeables como el acero inoxidable y el plástico, en relación con superficies permeables como el cartón. Se ha identificado, como pueden ver, de 2 a 3 días en estas superficies impermeables y de 24 horas como máximo en el cartón. Finalmente, algo importante de mencionar es la transmisión, que actualmente se cree que el COVID materno está asociado con un bajo riesgo de transmisión vertical. Esto no nos debe preocupar tanto. Ahora sí, vamos con la fisiopatología de esta enfermedad. Yo les explicaré la fisiopatología de una manera un poco más interactiva, una manera más didáctica. Entonces, el SARS-CoV-2 tiene un diámetro normalmente de 60 a 140 nanómetros. Esperemos que haya olvidado. ¿Ya? Y como todos los coronavirus, recibe su nombre por las espigas que cubren su superficie, que se denominan spikes o proteína S. Dentro del virus, este pues lleva su material genético, el ARN, como les mencionaba, que está compuesto por sus genes que va a servir para hacer más copias del virus. Y bueno, el virus, como les expliqué, se transmite a través de aerosoles, de gotitas, cuando alguien infectado tose, estornuda. Entonces, ¿qué pasa? Estas entraban a la boca, a la nariz y llegan a los pulmones, donde en las células epiteliales bronquiales o neumocitos, la proteína S del virus se une al receptor de la superficie de estas células, que se denomina el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, la AC2. Aquí entra en acción la serina proteasa transmembrana del tipo 2, que es la TMPRSS2, que se encuentra muy cerca de la AC2. Y como vemos, pues promueve la captación viral escindiendo el receptor y activando la proteína spike del SARS-CoV-2. Aquí, pues, esto causa que el virus entre de dos maneras. La primera es la que ustedes están viendo. El virus se fusiona con la membrana de la célula y libera sus genes. O también la célula puede interiorizar al virus encerrándolo en un endosoma, y una vez dentro también pues se fusiona con su membrana y libera sus genes. Después de que estos genes fueron liberados, pues utilizan la maquinaria celular, los ribosomas dentro de la célula, para hacer más copias del virus, y así pues viajan a la superficie y salen para infectar a otras células. En este proceso pues el virus puede matar a las células huéspedes. Este mismo procedimiento, este mismo proceso les he traído en el siguiente video. Bueno, algo que me pareció importante mencionar en este punto es que aunque se ha planteado la hipótesis de que la regulación en la alza de los receptores por el uso de medicamentos inhibidores de la ECA puede aumentar la susceptibilidad o la infección del coronavirus, se ha observado en grandes cohortes no se ha encontrado una asociación entre estos medicamentos y un riesgo de infección o de mortalidad hospitalaria debido a COVID-19. Por ejemplo, en este estudio que les he traído de 4.480 pacientes con COVID-19 de Dinamarca, el tratamiento previo con inhibidores de ECA pues no se asocia con la mortalidad en este estudio.
Continuando ahora sí con la fisiopatología. En etapas posteriores de la infección se acelera esta infección, aumenta la replicación viral. El SARS-CoV-2, además de infectar a las células epiteliales, como lo vimos, infecta a las células endoteliales y capilares pulmonares, que esto produce un aumento de la respuesta inflamatoria y desencadena un reclutamiento de monocitos, de neutrófilos, y todo esto pues, como sabrán, causa edemas, infiltrados inflamatorios, que se aparecen como las opacidades de vidrio esmerilado en la tomografía computarizada, que igual la veremos más adelante. También la formación de este edema pulmonar llena los espacios alveolares con la formación de membranas hialinas, lo que es compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda en fase temprana. En conjunto, esta alteración de la barrera endotelial, la transmisión de oxígeno alveolo capilar disfuncional y la capacidad de difusión de oxígeno alterada son rasgos característicos de esta enfermedad, del COVID-19. El paciente con COVID-19 puede complicarse. ¿Cómo? Los tejidos pulmonares inflamados, las células endoteliales pulmonares pueden dar lugar a la formación de microtrombos y contribuir a complicaciones trombóticas como la TVP o la TEP. También se pueden complicar por el desarrollo de una sepsis viral, definida por una disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada por esta respuesta desregulada del huésped a la infección. Ahora vamos con la clínica del COVID-19 y bueno, primero definamos lo que es el periodo de incubación del COVID-19. Este es el tiempo de exposición al virus, o sea, infectarse con el COVID-19, a la aparición de los síntomas. Es en promedio, según la OMS, de 5 a 7 días, pero puede llegar a ser hasta 14 días. En cuanto a la clínica, vamos a tener que los pacientes, y como ustedes habrán visto, estarán familiarizados, pueden presentar una variedad de manifestaciones clínicas y también pueden cursar desde una ausencia de síntomas hasta llegar a una enfermedad crítica. Pero en sí la mayoría de personas experimentan fiebre en un 83.99%, a 99%, perdón, tos de 59 a 82%, fatiga de 44 a 70%, anorexia de 40 a 84%, disnea de 31 a 40%, mialgias, que ya es un poco menos, 11 a 35%. También se han informado otros síntomas inespecíficos como dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos. Y también la famosa anosmia y ageusia, la pérdida de olfato y del gusto. Aquí destacar que pues, en un 68% de los pacientes estos síntomas, anosmia y ageusia, aparecen antes de los síntomas respiratorios y son más frecuentes en mujeres que en hombres. En este estudio que igual les he traído sobre las características clínicas de la enfermedad por COVID-19 en China, en los cuales pues se extrajeron datos de 1099 pacientes con COVID-19 confirmado, se obtuvo en cuanto a los hallazgos de laboratorio que al ingreso los pacientes tenían una linfocitopenia en el 83.2% de los casos, trombocitopenia en el 36.2% y una leucopenia en el 33.7%. En la mayoría de pacientes se observó que tenían unos niveles elevados de la proteína C reactiva y como hallazgos ya menos comunes tenemos que fueron la elevación de la alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, creatinina quinasa y dímero D. También podemos ver los hallazgos radiológicos en los pacientes. En este mismo estudio pues se tomaron 975 tomografías, de las cuales pues se reveló que el 86.2% reveló resultados anormales. Y los patrones más comunes de la tomografía de tórax fueron la opacidad en vidrio deslustrado en un 56.4% de los pacientes y el otro patrón más común fue el sombreado parchado bilateral en un 51.8%. En cuanto al diagnóstico del COVID-19, bueno, aquí, ¿qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que la confirmación estándar de una infección aguda por el SARS-CoV-2 se debe hacer mediante la detección de secuencias virales específicas, mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, la famosa PCR que se ha venido usando. Algo importante tener en cuenta es que el virus puede ser detectado en las vías respiratorias de 1 a 3 días antes de la aparición de los síntomas. Y bueno, se ha estudiado que en sí la concentración del virus en las vías respiratorias superiores alcanza su valor más alto al momento de la aparición de los síntomas, pero después de esto pues va disminuyendo paulatinamente. Con respecto a los ensayos serológicos, la OMS nos dice que no se pueden utilizar por sí solos como medio diagnóstico para las infecciones agudas, pero sí se los utilizará como veremos en el siguiente diagrama de flujo. Este pues es propuesto por la OMS para personas que tengan sospecha clínica de COVID-19
Entonces, en nuestro paciente que cumpla con criterios clínicos que mencionaron más anteriormente, vamos a tener una sospecha, ¿no es cierto? A este paciente le vamos a realizar una prueba de amplificación de ácidos nucleicos y si sale positivo tenemos un caso confirmado de COVID-19. Si sale negativo debemos plantearnos la posibilidad de que haya sido un falso negativo, que puede suceder obviamente. Y todavía más si todavía tenemos esta sospecha clínica fuerte, en el caso de que no sospechemos de alguna otra etiología. Si este es el caso, debemos obtener nuevas muestras, repetir la PCR. Pero si no es el caso, el paciente no tiene ninguna indicación de estar infectado por el virus. En el caso de que sí sospechemos y le hagamos, si estas muestras que obtenemos sale en un resultado positivo, confirmamos ahora sí la infección por el SARS-CoV, pero si nuevamente obtenemos un resultado negativo, debemos ahora sí recurrir a los ensayos serológicos semicuantitativos de anticuerpos, en los cuales pues se toman dos muestras, la primera reciente y la segunda pues después más o menos 14 días de la primera. Si la primera la reciente es positiva, pues se podría interpretar como una infección pasada que no guarda relación con la enfermedad en curso, pero si sale negativa, finalmente pues nuestro paciente no tiene ninguna indicación para una infección aguda o reciente por el virus. Ahora, vamos con el manejo clínico del COVID-19. Aquí, bueno, tenemos que considerar que la evaluación clínica inicial se debe enfocar en 3 puntos claves: los factores de riesgo, tenemos también la fecha de inicio de los síntomas y también la severidad de la enfermedad. La fecha de inicio de los síntomas, no de la primera prueba positiva, ojo con eso. ¿Por qué según los factores de riesgo? Porque los pacientes con ciertas comorbilidades tienen un mayor riesgo de progresar a un COVID grave, como pensarán. Y como veremos más adelante, se los maneja de una manera diferente. Entre los factores de riesgo para desarrollar COVID grave tenemos una edad avanzada de 65 años o más, que tengan enfermedades como EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, que tengan obesidad o que tengan una enfermedad de células falciformes, entre otros factores de riesgo. ¿Por qué nos basamos en la fecha de inicio de los síntomas? Debido a que pues, la replicación viral del SARS-CoV es mayor antes o poco después de la aparición de los síntomas, por lo que se considera que en este punto es más probable que medicamentos antivirales como el remdesivir sean más efectivos. Más adelante en la enfermedad se cree que se genera un estado hiperinflamatorio, en el que en cambio pues, medicamentos antiinflamatorios, inmunomoduladores, anticoagulantes, pueden ser más efectivos que los antivirales. ¿Y por qué según la gravedad de la enfermedad? Esto es muy importante, ya que los pacientes con una enfermedad leve generalmente se recuperan en casa y los pacientes que tienen una enfermedad ya con una severidad mayor, una enfermedad moderada, una enfermedad grave, tienen que ser monitoreados de cerca y pueden llegar a ser hospitalizados. Por eso es importante conocer las categorías de gravedad del COVID-19 y aquí pues les presentaré desde la más leve a la más grave. Primero comenzamos con una infección asintomática o presintomática. Son los pacientes que dan positivo para SARS-CoV usando cualquiera de las pruebas diagnósticas que vimos, pero que no tienen síntomas compatibles por el COVID-19. Una enfermedad leve es el paciente que tiene cualquiera de los síntomas y los signos del COVID-19, por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, ageusia, anosmia, pero que no tiene dificultad para respirar. Ojo ahí. También tiene una saturación de oxígeno normal y unas imágenes normales de tórax. La enfermedad moderada. La enfermedad moderada son pacientes que muestran evidencia ya de una enfermedad de vías respiratorias inferiores durante la evaluación clínica o mediante imágenes y que pues tienen una saturación de oxígeno mayor a 94% a nivel del mar, todavía buena. Una enfermedad grave ya son pacientes que tienen esta saturación de oxígeno menor a 94% a nivel del mar, una relación PAFI menor a 300 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de mayor de 30 respiraciones por minuto o también que en las imágenes identifiquemos infiltraciones en más del 50% del campo pulmonar. La enfermedad crítica son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, tienen shock séptico o disfunción multiorgánica. Y bueno, aquí en esta diapositiva yo les he traído el sistema de clasificación de la gravedad de la enfermedad de COVID-19 que utilizó el gobierno de la República de Corea y que fue publicado en el boletín de la OMS con el objetivo pues de demostrar que un manejo según gravedad de enfermedad en este país ayudó a los trabajadores de la salud a que se priorice el tratamiento de los pacientes con enfermedades más graves, obviamente, y también se disminuya la carga sobre los sistemas de salud. ¿En qué consiste ese sistema?
Este sistema clasifica a los pacientes en diferentes categorías según el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y el nivel de conciencia. Dependiendo de los datos de cada paciente, se va clasificando y pues se considera como casos leves aquella puntuación que tenga entre 0 a 4, como casos moderados e incluso graves, de 5 a 6 y muy graves con una puntuación mayor a 7. Ahora vamos con el tratamiento actual del COVID-19 como tal. Y primero debemos tomar en cuenta la fecha de inicio de los síntomas, como les mencionaba. ¿Para qué? Para identificar dos etapas. La etapa de la replicación viral activa, que es del día 10 entre el día 1 al día 10. Aquí pues las terapias antivirales tienen más probabilidades de ser eficaces, como el remdesivir, los anticuerpos monoclonales antivirales o el plasma convaleciente. Y en esta etapa no se recomiendan los corticosteroides sistémicos y otros inmunomoduladores, como pueden ser los anticuerpos inhibidores de la interleucina 6, ya que se considera poco beneficioso o incluso que pueden llegar a ser perjudiciales porque pueden prolongar el periodo de replicación viral. En la segunda etapa vamos a tener, que es del día 8 al día 14 en adelante, en la que en cambio vamos a tener una hiperfunción inmunitaria, por lo que en esta etapa las terapias antivirales son menos eficaces y aquí se utiliza más o se plantea el uso más de corticosteroides inmunomoduladores que son beneficiosos para estos pacientes con enfermedad grave. Con todas estas consideraciones iniciales, ahora revisemos las recomendaciones basadas en la gravedad de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los NIH, que nos recomiendan en un paciente no hospitalizado o que sea un hospitalizado sintomático. Nos recomiendan que no se use terapia farmacológica. En pacientes que no estén hospitalizados, pero que tengan un COVID leve a moderado y que no tengan un riesgo de progresión de la enfermedad, tampoco se recomienda una terapia farmacológica. También se destaca que no hay que usar dexametasona u otros corticosteroides como se ha visto que se hace normalmente, ¿no? También aquí lo que sí se recomienda es un tratamiento complementario con paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. O sea, se puede usar un tratamiento sintomático netamente. En pacientes no hospitalizados con enfermedad leve a moderada, igualmente pero que tengan un alto riesgo de progresión de la enfermedad, aquí se recomienda el uso de anticuerpos monoclonales, que ya los describiremos más adelante de cada uno de estos. Como alternativa a estos, plasma convaleciente. Y además aquí ya se plantea el uso de la dexametasona. En casos con pacientes hospitalizados que tengan enfermedad leve, pero que tengan un alto riesgo de progresión de la enfermedad, se recomienda igualmente anticuerpos monoclonales como alternativa al plasma convaleciente. No se recomienda el uso de dexametasona y también es posible el uso de la anticoagulación profiláctica. En pacientes que tienen enfermedad moderada con alto riesgo de progresión de la enfermedad y que no necesitan oxígeno suplementario, se recomienda aquí el uso de remdesivir, de anticoagulación profiláctica también, pero no se recomienda el uso de dexametasona todavía. Entonces, ¿en qué pacientes recomendamos el uso de dexametasona? En pacientes que ya tienen enfermedad grave y que necesitan oxígeno suplementario. Solo en estos pacientes vamos a recomendar el uso de dexametasona, que puede estar o no acompañado de remdesivir, acompañado o no de tocilizumab, y también se puede considerar aquí una anticoagulación terapéutica. En pacientes ya que tienen una enfermedad crítica y requieren ventilación mecánica invasiva o ECMO, se recomienda igualmente usar dexametasona, remdesivir, tocilizumab y una anticoagulación profiláctica. Antes de describirles cada uno de estos fármacos, vamos a ver de dónde surge la idea para el uso de cada uno de ellos. Primero empecemos con el remdesivir. El remdesivir es un medicamento antiviral. Se desarrolló por primera vez en el 2016 para combatir el brote de la enfermedad por el virus del ébola en el África. Y también se ha usado con anterioridad para tratar infecciones por otros coronavirus como el SARS-CoV o el MERS. En resumen, este es un análogo de nucleótidos que se incorpora a las cadenas de ARN virales y da como resultado una terminación, se podría decir, prematura de la replicación del virus, ya que inhibe a la ARN polimerasa viral. En cuanto a los corticosteroides, bueno, su mecanismo de acción es bien conocido. Su representante es la dexametasona. Tienen efectos antiinflamatorios, antifibróticos, vasoconstrictores y han sido ya empleados durante varias décadas en pacientes críticos que tengan síndrome de distrés respiratorio agudo y que también tengan shock séptico. Ahora, vamos con los inhibidores específicos del JAK1 y el JAK2. Como su nombre lo dice, son inhibidores de la quinasa Janus 1 y 2. Son medicamentos que originalmente fueron desarrollados para pacientes con artritis reumatoide. Este fármaco, el representante baricitinib, bloquea selectivamente
interrumpiendo la señalización intracelular de las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 2 y la interleucina 6, y por eso interesa su efecto en el COVID-19. El plasma convaleciente, la terapia con plasma convaleciente, fue usada a finales del siglo XIX, ya hace varias décadas atrás, para el tratamiento de enfermedades infecciosas como la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la gripe. Esta pues consiste en administrar plasma o derivados obtenidos del paciente convaleciente a pacientes que tengan una enfermedad infecciosa aguda. Se piensa que su mecanismo, su eficacia, es debido a que en el plasma vamos a tener la presencia de anticuerpos neutralizantes frente al virus correspondiente, que se van a unir a epítopos de las proteínas virables responsables de la unión o de la interacción con los receptores de la célula diana y bloqueando así pues la entrada del virus. Y por último, los anticuerpos monoclonales, que pues recordemos que fueron descubiertos por George Kohler y el investigador argentino César Milstein en el año de 1975. Ellos fueron los primeros que fusionaron un linfocitos B de un animal previamente inmunizado con el antígeno de interés y lo fusionaron con una célula de mieloma, una célula tumoral, que lo que les interesaba de esta es su capacidad de división ilimitada. Mediante esta fusión obtuvieron el hibridoma, que pues es una línea celular inmortal que además es capaz de producir anticuerpos específicos, que son los anticuerpos monoclonales. Antes del COVID-19 se desarrollaron igual anticuerpos monoclonales para tratar varias infecciones virales como el ébola y la rabia. Ahora, sí, vamos a describir brevemente, más que nada, las dosis y la duración del tratamiento de cada uno de los fármacos y de su evidencia, porque fundamentan las recomendaciones de su uso. Vamos a empezar con el remdesivir. El remdesivir se lo administra en adultos en razón de 200 miligramos por vía intravenosa de dosis de carga el primer día, y luego pues lo administramos en 100 miligramos por vía intravenosa igualmente de dosis diaria de mantenimiento. En pacientes pediátricos, ¿cómo lo administramos? Se lo administra en dosis de carga de 5 miligramos por kilogramo el primer día y luego en una dosis de mantenimiento de 2.5 miligramos por kilogramo. La duración del tratamiento es de 5 días, en el caso de que el paciente no esté en ventilación mecánica o en ECMO, pero si no hay mejora clínica sí se puede ampliar a los 10 días. Pero el tratamiento de 10 días es enfocado más en los pacientes que tienen ventilación mecánica o ECMO. Vamos a tener la eficacia del remdesivir. El remdesivir tiene eficacia demostrada en pacientes hospitalizados con enfermedades respiratorias, pero no se ha demostrado aún algún beneficio para los pacientes que requieren oxígeno de alto flujo, ventilación no mecánica o ventilación mecánica o también ECMO. En este ensayo aleatorizado que les he traído, pues se compara el uso de remdesivir con el placebo y pues se muestra un menor tiempo de recuperación en comparación con la atención estándar, por lo que se le recomienda. Ahora vamos con la dexametasona. La dexametasona se administra 6 miligramos una vez al día, sea por vía intravenosa o por vía oral, y esto con una duración de 10 días, para pacientes con oxígeno suplementario, recuerden, o que tengan ventilación mecánica. La evidencia que fundamenta su uso es el ensayo Recovery, que pues descubrió una menor mortalidad a los 28 días en pacientes que fueron tratados con dexametasona en comparación con la atención habitual. Pero bueno, aquí no se encontró ningún beneficio con la mortalidad e incluso pues se identificó un posible daño en los pacientes que no recibían apoyo respiratorio y se los trató con esto. Además tenemos en el metaanálisis de JAMA que se concluyó igualmente que tiene una mejor supervivencia a los 28 días con el uso de la dexametasona. Ahora vamos con otro fármaco que es el baricitinib. Este fármaco se lo administra 4 miligramos diarios por vía oral hasta 14 días, que se combina con remdesivir 200 miligramos el primer día y después 100 miligramos diarios por vía intravenosa hasta 10 días. La eficacia que fundamenta su uso, bueno, yo encontré una autorización de uso de emergencia que fue emitida por la FDA el 19 de noviembre de 2020, que se basó en el ensayo ACTT2. ¿Aquí qué se mostró? Aquí se encontró una mejora cuando se administra baricitinib en combinación con el remdesivir en adultos y en niños que requieren oxígeno suplementario, ventilación mecánica invasiva o ECMO. Vamos ahora con el plasma convaleciente. El plasma convaleciente se lo administra en transfusión única de 2 a 250 a 700 mililitros o en 2 transfusiones de 200 a 500 mililitros administradas con 24 horas de diferencia. Pues tiene una eficacia incierta. Es más probable que sea eficaz en pacientes con un estadio temprano de la enfermedad y que tengan un riesgo de progresión de enfermedad más grave.
Aquí hay algo que destacar, que si los anticuerpos monoclonales están disponibles, se prefiere ante el plasma convaleciente. Sin embargo, pues un ensayo aleatorizado, en este pues se ha observado una menor tasa de enfermedad respiratoria grave en adultos mayores con la administración de este plasma convaleciente. Bueno, ahora vamos a tener al tocilizumab y al sarilumab. El tocilizumab se lo va a administrar a razón de 8 miligramos por kilogramo de peso hasta 800 miligramos en infusión intravenosa única con una segunda dosis después de 12 a 24 horas si no se encuentra mejoría. Y bueno, vamos a tener que en cuanto a la evidencia, las directrices de la OMS actuales pues hacen una recomendación fuerte, estas son las más actuales del 24 de septiembre, hacen una recomendación fuerte debido a que esta se basó en resultados de una revisión sistemática en la cual pues se concluyó que se encontró la suficiente evidencia para decir que los bloqueadores del receptor de interleucina 6 reducen la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica y también pueden reducir la duración tanto de la ventilación mecánica como de la hospitalización. Ahora sí, vamos con los anticuerpos monoclonales que pueden venir en combinación o pueden venir solos. En cuanto al benlanivimab y al etesevimab, vamos a tener que se administran coadministrados, como les menciono, de 700 de bamlanivimab y de 1400 de etesevimab en una sola infusión. En cuanto a la evidencia, tenemos el ensayo clínico BLAZE-1, que pues en este se observó una reducción de las hospitalizaciones y también de las visitas a urgencias en los pacientes que fueron tratados con bamlanivimab, también en una mejora más rápida de los síntomas. Y en este otro estudio pues se descubrió que no hay efectos significativos sobre la carga viral si solo se utiliza el benlanivimab, sino que se debe usar con un segundo anticuerpo monoclonal, que en este caso es el etesevimab. Por eso se le recomienda que se lo use en combinación. En cuanto al casirivimab y al imdevimab, vamos a tener que se lo administre igualmente en combinación. 1200 miligramos en total, 600 miligramos de casirivimab y 600 de imdevimab en una única infusión venosa, una única infusión intravenosa. Vamos a tener en cuanto a su evidencia que pues para el uso de esta combinación la FDA emitió una carta de autorización de uso de emergencia el 21 de noviembre de 2020 que se basó en un estudio en el que pues pacientes seronegativos recibió pues un alivio de los síntomas en el grupo del placebo de 13 días y 6 a 8 días con la combinación monoclonal, por lo que se le está recomendando fuertemente. Y también algo reciente que hay que mencionar es las recomendaciones, la actualización de las recomendaciones de la OMS, en la cual pues se recomienda esta combinación en pacientes que tengan un alto riesgo de hospitalización y en pacientes que tengan un estatus cero negativo, es decir, que sean estos pacientes que no han desarrollado anticuerpos naturales por sí mismos contra el SARS-CoV-2. En cuanto al sotrovimab, tenemos que pues se administra como 500 miligramos por vía intravenosa durante 30 minutos y en su evidencia pues encontré que la FDA estadounidense el 26 de mayo de 2021 publica una autorización de uso temprano para este anticuerpo monoclonal. En esta autorización también se informó que tiene las mismas indicaciones de uso de los otros anticuerpos monoclonales y que no está indicado para pacientes hospitalizados. Bueno, aquí encontramos el resumen de las recomendaciones, aquellos fármacos que se recomiendan fuertemente usar, aquellos que no se recomiendan usar, y me pareció interesante compartirlo con ustedes debido a que si le dan aquí un clic o acá abajo en la bibliografía los redirigirá al artículo en donde pueden encontrar información más detallada de otros fármacos como la ivermectina, la hidroxicloroquina, que no los hemos mencionado en esta presentación debido a que tienen una recomendación fuerte de no usar. En cuanto a los puntos claves de la exposición, ya vamos terminando. Los signos y los síntomas de las personas que presentan los pacientes con COVID con frecuencia son fiebre, tos, fatiga, anorexia, disnea y también mialgias. En cuanto a la evaluación y el tratamiento, recordar que pues depende de la gravedad de la enfermedad. Los pacientes con COVID leve generalmente se recuperan en casa, mientras que los pacientes con COVID con una severidad mayor deben ser monitoreados de cerca y pueden llegar a ser hospitalizados. En cuanto al diagnóstico, pues se realiza comúnmente mediante la detección del ARN del SARS-CoV mediante la prueba de PCR. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que pues
Actualmente pues hay una incertidumbre a gran escala, a escala mundial, por lo que se están llevando a cabo numerosos ensayos controlados aleatorizados para fundamentar o seguir fundamentando, ir cambiando, renovando las recomendaciones que plantean los organismos internacionales como los NIH y la OMS. Aquí están mis bibliografías, en donde pues son las que me basé toda la exposición. Si quieren revisar un poco más la fuente, pueden chequearlas aquí. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por interesarse en este tema. Espero que haya sido de su agrado la manera como lo he presentado y lo he abordado. Y sin más, me despido. Muchas gracias.